¿Qué tal, emprendedor? Soy Michael, estás en Emprendedor Time y hoy te voy a contar sobre los 3 aprendizajes que hicieron toda la diferencia en mi carrera de más de 10 años en la venta profesional. Sí, esos aprendizajes me ayudaron a corregir rumbos y a potenciar resultados. Si te interesa esto, quédate que te cuento. Cerrá y vamos. Yo no sé si te pasa a ti, pero sí me ha pasado a mí de leer un libro. Me gusta su contenido, pero pasa el tiempo y cuando lo leo, por mis nuevas experiencias, porque estoy más maduro, aprendo mucho más en la segunda lectura. No sé si te pasa a ti eso. A mí es muy común, por eso generalmente leo más de una vez cada libro. Después te voy a recomendar unos libros que son muy interesantes. Pero hoy lo que quiero contarte son esos 3 aprendizajes que hicieron la diferencia en mi negocio. Y probablemente esos conceptos no deben ser ajenos para ti, pero no sé si los aplicás. Yo ya los conocía, pero hubieron algunas circunstancias en mi vida, algunos momentos que tuve que parar, recapacitar y entender esos conceptos para hacer cambios que modificaron rumbos y que potenciaron los resultados. Y es eso lo que te quiero contar hoy. El primer aprendizaje tiene que ver con el inicio de mi carrera profesional en las ventas. Cuando empecé a vender. Quiero contarte que yo soy una persona que vengo de una familia bastante humilde. Una familia trabajadora. No, a mí jamás me faltó absolutamente nada. Pero trabajadoras, personas con sueldos, con salarios. Entonces, obviamente existían cifras que yo no manejaba y que de repente consideraban que no eran posibles que una persona la tuviera. Cuando comencé mi mercado natural, la verdad que no era de los mejores. Y empecé vendiendo tickets bajos. Tenía poca venta, volumen bajo, valores bajos. Pero estaba muy contento, muy feliz. Yo nunca había vendido antes. Sin embargo, en una instancia, mi gerente me llamó y me hizo ver, en ese seguimiento de liderazgo, me hizo ver por qué vendía tickets tan bajos. ¿Por qué el volumen de venta era bajo? En aquel tiempo vendíamos en dólares americanos. Y no supe decirle, o sea, las excusas normales, como supongo que ya te ha pasado a ti, bueno, no, es que no tengo mercado, estoy haciendo todo lo que puedo, es bastante complicado vender, la gente me dice que no. Y me preguntó, bueno, pero la gente que te dice que sí, ¿por qué le vendes tickets bajos? ¿Por qué le vendés un volumen bajo? ¿Por qué el valor que le vendés es bajo? Y bueno, y la respuesta mía fue, de acuerdo a mi mentalidad, bueno, porque esas personas no pueden invertir más, no pueden gastar más, no tienen para poner más dinero, en fin. Y él me dijo algo que me quedó. Me dice, ¿sabés por qué vendés así? ¿Y por qué tenés los resultados que tenés? Por tu mentalidad, por tu forma de ver las cosas, por tus creencias limitantes. Y eso en ese primer momento no me cayó muy bien. O sea, ¿cómo yo con creencias limitantes? Una persona que me vengo superando hace muchos años, económicamente, socialmente, culturalmente, y él me va a decir eso. Sin embargo, me quedó ese mensaje y lo procesé. Y me di cuenta, porque muchas veces te dicen las cosas, pero si vos no tenés la madurez o las vivencias necesarias como para poder procesar eso y exprimir y sacar lo positivo, eso se nos pasa, o no estamos de acuerdo, o encontramos que sí, que tienen razón, pero de alguna forma no hacemos cambios en nuestras vidas. Y entonces yo entendí que el problema de vender tickets bajos, de vender volúmenes bajos, era por mi mentalidad limitante, por mis creencias limitantes, por mis paradigmas. Y la pregunta es, ¿te puede estar pasando eso a ti? Es muy difícil que podamos evaluar nuestros paradigmas, es muy difícil que podamos autocriticarnos, porque en definitiva vivimos con esas verdades y vivimos con esas reglas y esas normas mentales y esa visión que de alguna forma o de otra te limita. Cuando yo entendí esto, y esto es muy importante, cuando yo entendí esto, me di cuenta que en realidad yo vendía esos tickets bajos. No era porque no tenía mercado, porque el mercado se lo hace. Era porque tenía paradigmas limitantes y habían cifras de dinero que nunca se me había ocurrido en la vida ganar o generar
o pensar que otra persona podría confiar en mí de tal forma para hacer una compra espectacularmente grande. No sé si te pasa eso. Muchas personas también tienen esos paradigmas limitantes con su propio producto o servicio, porque no ven que ese producto o servicio sea una solución para el prospecto, para el posible cliente. Probablemente lo ven como un gasto, como un problema, y entonces tratan de minimizar eso vendiendo menos. Y me dirán, no, esto es imposible. ¿Será? ¿Será imposible? La mentalidad de escasez es algo que muchas personas tienen. Creo que la gran mayoría de las personas tienen esa mentalidad de escasez, esos prejuicios sobre sus productos o sobre él mismo. Yo creo que tenía todo eso y no me daba cuenta. Por eso tenía resultados que no eran expresivos. Cuando me di cuenta que las personas quieren comprar a sus iguales, cuando me di cuenta que en vez de mirar hacia abajo podría mirar hacia arriba en resultados y que podría imaginar ganar mucho dinero que en otro momento no lo imaginaba. Increíblemente eso hizo toda la diferencia. Y pasé de tener tickets bajos a caracterizarme por tener tickets altos. El mismo trabajo, y esto es algo muy importante, en la venta, el mismo trabajo te permite ganar menos o ganar más, de acuerdo a tu forma de ver las cosas, de acuerdo a tus paradigmas, de acuerdo a tus creencias que pueden ser limitantes o no. Cuando tú te vestís y tú te empoderás como un profesional, cuando tú consideras que tu producto es el mejor que existe y que se adapta para la solución del problema del cliente, lo vas a ayudar a tomar decisiones y lo vas a ayudar, lo vas a guiar, vas a influenciarlo para que pueda confiar en ti y contratar lo que él necesita. Y eso puede ser un producto, un servicio de un ticket mucho más elevado. Eso puede ser mucho más volumen. Pero si yo no propongo eso, el otro no me va a comprar. ¿Se entiende? En las ligas mayores, para los profesionales de las ventas, esas personas, la gran diferencia de los demás es que tienen una nivelación más alta, ven más lejos, aspiran más y proyectan eso a sus posibles clientes. Esa mentalidad de abundancia, esa mentalidad de que se puede, esa mentalidad de que puede, de que eso es lo mejor para ti, fulano, y yo estoy aquí para solucionarte eso. ¿Y por qué vas a comprar un libro si podés comprar una colección de libros? ¿Por qué vas a pagar esta prima de seguro si podés pagar esta otra prima de seguro? ¿Por qué contratás esto? O sea, ¿por qué me haces este pedido de 10 heladeras si podés hacer un pedido de 100 heladeras, ganarte un descuento y poder financiar en diferentes cuotas? Yo no sé qué negocio tenés. Yo no sé a qué te dedicas. Si me estás viendo es porque sos un emprendedor y porque de alguna forma te dedicas a las ventas. Todo emprendedor vende. Algo vendemos. Vendemos productos, servicios, negocios, ideas, conceptos, soluciones, pero vendemos algo. ¿Por qué? Porque es muy claro. Si sos un emprendedor y no tuviste una venta, no tenés un negocio, tenés un proyecto. ¿Bien? Entonces, la pregunta es, ¿cómo está tu mentalidad? De acá no estoy hablando de tu ambición. Te estoy abriendo mi corazón y te estoy contando en el principio las dificultades que tuve y cómo esa persona, con ese mensaje que en el momento me impactó y de repente me impactó mal, pero después pude procesar y entender lo que me estaba diciendo. Y era mi mentalidad de escasez. Eran mis creencias limitantes, que esta persona puede comprar esto y no va a comprar más. Yo le voy a ofrecer esto porque es lo que puede. Cuando dejé de juzgar a los posibles clientes por mi bolsillo y fui profesional, cuando logré entender que yo tenía un potencial que podía expandir y que podía cambiar de alguna forma mis resultados y podía ambicionar, no mejores resultados, ambicionar miles y miles de dólares. Eso hizo toda la diferencia. Y te digo,
Si te quedas con este concepto solamente de todo lo que te voy a comentar hoy, ya me quedo contento. Autoanalízate. Pensá, ¿qué mentalidad tenés? ¿Será que no tenés creencias limitantes que te limitan, que te achican, que no te permiten ver más allá? ¿Será que de alguna forma no transmitís eso a los clientes, a los prospectos? ¿Será que tenés algún tipo de, ¿cómo te podría decir? Algún tipo de limitación hacia tu producto y no lo ves como una solución y lo ves como un problema y eso te limita? Si es así, cambia el producto, cambia el servicio o analízalo bien y cambia tu forma de ver las cosas. Ese fue mi primer aprendizaje que hizo un cambio radical en mis resultados. A los mismos prospectos, a los mismos clientes que le había vendido tickets bajos, que le había vendido poco volumen, logré venderle tickets más altos, solucionar verdaderamente sus necesidades y vender mucho más volumen. Y eso fue sencillamente un clic. Entender que no eran ellos, sino era yo. Pasó el tiempo, mejoré las ventas, mejoré mi productividad, pero me daba cuenta que me desgastaba mucho vendiendo. Me desgastaba mucho en las entrevistas. Hablaba mucho. Hacía disertaciones. ¿Por qué? Porque yo consideraba que cuanto más hablara del producto o del servicio, de lo que fuera, lo que estuviera representando o vendiendo, eso hacía la diferencia. Y llegó un momento que me di cuenta que el camino no era por ahí. Y entonces aprendí que mis exposiciones largas e infinitas, que en realidad lo que terminaban demostrando era mi ansiedad, o mi falta de conocimiento, o mi falta de entendimiento de lo que es llevar a una persona a cerrar un negocio, y mi falta de entendimiento principalmente de cómo piensa el prospecto, me di cuenta que exponer no era el camino. El camino era proponer. Y dirás, pero esto es un juego de palabras. Para nada. Y la pregunta que te quiero hacer ahora es, ¿tú exponés o tú propones? Hay una gran diferencia. La exposición es un monólogo y básicamente no le damos mucha participación al otro. Cuando proponemos algo, nos estamos empoderando y estamos conduciendo la entrevista. Y es un diálogo, hay feedback. Eso es lo importante. Entonces entendí que para proponer, ¿qué necesitaba hacer? Necesitaba aprender a preguntar. Sí, aprender a preguntar. Y ahora yo te pregunto, ¿cuántas preguntas haces en tu entrevista, en tu presentación de ventas? ¿Tenés presente eso? Porque básicamente creamos nuestro speech ¿en qué? En un monólogo, con 1, 2 o 3 preguntas. Y no soy adivino, lo hace la mayoría. Pero cuando nosotros entendemos que no es exponer y sí proponer, entendemos que tenemos que aprender a preguntar. Cuando aprendí a preguntar, tuve muchos cierres y mejores resultados. Y lo más importante, no me desgasté tanto, no me cansaban, no me agotaban las entrevistas de hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. ¿Te pasa eso a ti? Y esto es muy fácil de corregir. Hay que dominar la ansiedad y hay que saber cómo, cuándo y lo que preguntar. Sí, cómo, cuándo y lo que preguntar. Y básicamente, para hacértelo más fácil, ahora te lo voy a describir un poquito más, las formas de preguntas, en fin. Pero para hacértelo más fácil, terminás una frase y haces una pregunta. Cuando tú terminás una frase y haces una pregunta en tu exposición de ventas, en realidad estás proponiendo, estás conduciendo. El que pregunta, conduce. El que pregunta determina cómo va a seguir la entrevista. Si tú no preguntás, sos una máquina de brindar información, pero no tenés la retroalimentación del prospecto, ¿verdad? ¿Verdad que pasa eso? Sí, le pasa a muchos, no sé si te pasa a vos. Te pregunto, ¿cuántas preguntas haces en tu entrevista? ¿Cuáles son? ¿En qué momento son? ¿Cómo haces esas preguntas? El aprender eso va a ser la diferencia para que no te desgastes y para que seas mucho más efectivo
para poder cerrar los negocios. Tal cual. Por lo tanto, terminás una frase, un concepto y haces una pregunta. Terminás una frase y un concepto y haces una pregunta. Terminás una frase y un concepto y haces una pregunta. Y entonces estarás proponiendo, no exponiendo. ¿Qué tipos de preguntas existen? Existen muchísimas. ¿Cuándo hacerlas y cómo hacerlas? Ese es el kit de la cuestión. Pensá, preguntas abiertas. ¿Cuándo hacemos las preguntas abiertas? Y las preguntas abiertas, ¿o para qué son las preguntas abiertas? Son para que pueda desplayarse el prospecto, te pueda contar, pueda decir lo que piensa, para que se sienta cómodo, porque a las personas les encanta que los demás los escuchen. Entonces las preguntas abiertas, en la ruptura de hielo, en el principio de la entrevista, son fundamentales. ¿Por qué? Porque le das participación. Tú planteas la entrevista de tal forma que el otro entiende que no es sencillamente una exposición, sino que es un diálogo y te interesa mucho lo que él piensa. Entonces, preguntas abiertas al comienzo de la entrevista y principalmente en la ruptura de hielo. Preguntas cerradas, ¿cuándo? En diferentes ocasiones dentro de la entrevista y principalmente hacia el final de la entrevista. Porque son esas pequeñas decisiones. Cuando hacemos preguntas cerradas, estamos proponiendo que él tome pequeñas decisiones. Que el cliente o la cliente, el prospecto o ella, tomen pequeñas decisiones con preguntas cerradas. Sí, ¿cuáles son? Tenés que pensar en tu rubro, ¿cuáles son las preguntas cerradas? ¿Cuáles son esas preguntas para que logres esos pequeños sí? ¿Ok? Aparte de las preguntas abiertas y de las preguntas cerradas, tenés las preguntas termómetro. Las preguntas termómetro son para que tomes la temperatura del prospecto antes de cerrar. Preguntas como, ¿tenemos 15 minutos aún? Porque si él no tiene tiempo, no podemos seguir, no podemos empezar el cierre. Preguntas como, ¿cómo piensa manejar el pago? ¿Lo va a hacer por tarjeta de crédito? ¿Lo va a hacer vía transferencia bancaria? Ups, pero él no tomó la decisión. No importa. Lo estás ayudando a tomar pequeñas decisiones. ¿Qué te puede responder ahí? No, aún no sé, pero todavía no tomé la decisión de si lo voy a comprar o no. No, pero no le estoy preguntando eso. Yo lo que le estoy preguntando es si usted fuera a comprar, ¿cómo lo haría? ¿Con tarjeta de crédito? ¿Lo haría en efectivo? ¿O con transferencia bancaria? ¿Viste qué normal? Pero sin embargo le estás tomando la temperatura al prospecto para saber si vas a poder iniciar el cierre. Aparte de las preguntas abiertas, de las preguntas cerradas, de las preguntas termómetro, tenés las que son condicionadas. Cuando tú lo condicionás de una o de otra forma. Ya son muy conocidas, hay que saber cuándo se las puede usar. Por ejemplo, si le soluciono este problema, usted compra esto, ¿verdad? Si consigo su auto rojo, usted se queda con él, ¿verdad? Preguntas condicionadas, cerradas y condicionadas. Preguntas de doble opción. Me gustaría saber cuál de estas dos propuestas descarta. No cuál elige, cuál descarta. Es más fácil decir que no para una que sí para otra. ¿Sabías eso? Bueno, eso es fundamental. Se utiliza y es muy efectivo. En fin, me entré a especializar en hacer preguntas. Y si hoy ves un cierre mío, vas a ver que es sencillamente preguntas. Es una conducción tras otra. ¿Por qué? Porque en definitiva, el tiempo de hablar, el tiempo de exponer de alguna forma, ya pasó. Ya llegamos a una instancia donde aceleramos las pequeñas decisiones con preguntas, ¿no? Porque estamos proponiendo la entrevista, ¿para qué? Para que el otro vaya en ese embudo a tomar su decisión. Recuerda, pequeños sí te van a ayudar para el gran sí. Bien, entonces que te especialices en hacer preguntas es fundamental. Por eso defiendo la venta consultiva, ya su nombre lo dice. ¿Por qué? Porque nos transformamos en asesores, consultores, porque nos importa, nos interesa solucionar un problema, una necesidad del cliente. Y desarrollamos la mejor solución para él. Bien, ¿cómo? Preguntando, escuchando y dándole la solución. Y ayudándolo a tomar esa decisión con preguntas, con pequeñas preguntas.
Por lo tanto, no sé si lo utilizas, te recomiendo que lo hagas. Ensayá, tenés que saber cuándo hacerlo, cómo hacerlo, qué pregunta hacer, qué tipo de pregunta, en qué momento. Y te voy a sugerir algo. Grabate la entrevista y fíjate cuántas preguntas hiciste. Para que entiendas, después que no, acá podría haber hecho una pregunta, acá lo podría haber conducido de esta forma. No, en este momento de la entrevista no propuse, sencillamente expuse. Y eso te va a ayudar, a mí me ayudó muchísimo. Existe también un libro que puede serte útil, que es el Spin Selling. El Spin Selling es un libro que habla sobre una metodología, la metodología Spin de ventas, que es una forma de conducción con preguntas, ¿no? El método Spin tiene que ver con preguntas de situación, siempre de lo general a lo particular. Eso es lo que tenés que tener presente, ¿no? Siempre de lo general a lo particular. Preguntas de situación en la entrevista, preguntas sobre el problema, qué piensa el prospecto sobre el problema que tú lo tenés para solucionar, que a uno no le vas a adelantar eso. Entonces el método Spin te va a ayudar a que puedas posicionarte en la entrevista y saber qué tipo de preguntas hacer. Bien, en mis cursos nosotros exploramos mucho el método Spin, pero lo ampliamos muchísimo más, conociendo las preguntas, ensayando las preguntas para cada rubro, determinadas preguntas y en qué momento de la entrevista hacerlo. Pero léete el Spin Selling, que es una lectura fácil, rápida, por lo menos te dará un concepto más claro de cómo preguntar. Bien, preguntas de situación, de lo general a lo particular. ¿Cómo ve la persona determinada situación? Preguntas sobre el problema. ¿Cómo ve el problema que le estás planteando? Preguntas sobre implicación del problema. ¿Él se ve involucrado en el problema? ¿Considera que ese problema él lo tiene? Y si lo tiene, ¿qué piensa? Preguntas sobre la necesidad de solución del problema. Porque muchas personas pueden considerar que tienen un problema, pero no consideran que sea un problema que necesiten solucionarlo. Entonces, no estoy aquí para hablar sobre el método Spin, pero básicamente te va a ayudar a que te puedas ubicar en la entrevista y entender que cuanto más preguntes, más conducís, cuanto más preguntes, más proponés. Recuerda, terminas un concepto, una pregunta, un concepto y una pregunta, porque cuando preguntás, proponés, cuando proponés, conducís, cuando conducís, es más fácil para el otro seguirte y tomar pequeñas decisiones hasta tomar la gran decisión. Bueno, el tercer aprendizaje que te dije te iba a contar. Ese aprendizaje hizo la diferencia en mi vida para que pudiera pasar a otros niveles. ¿Viste? Cuando subís escalones en los negocios, bueno, ese aprendizaje a mí me ayudó a ir subiendo los diferentes escalones de mi negocio. Yo te comenté hasta ahora que cuando aprendí que yo era el problema, que mis paradigmas eran los problemas, que mi creencia limitante era lo que no me permitía crecer y tener mayor volumen de venta, ¿qué logré con eso? Tener una visión diferente y tener muchos más resultados. Te dije que me desgastaba en las entrevistas, hablaba mucho y entendí que estaba exponiendo, pero no proponiendo. Y entonces descubrí que tenía que aprender a preguntar. ¿Cómo preguntar? ¿Cuándo preguntar? ¿Lo que preguntar? Te hablé del método Spin para que te fuera más fácil aprender eso. Y ahora, ¿cómo pasás a los próximos niveles? ¿Cómo escalonás tu negocio? ¿Cómo prosperás más allá de tus ingresos cuando ves que tu negocio empieza a crecer? Aprendí algo que puede ser algo muy común para ti, pero para mí fue una novedad. Porque muchos de nosotros manejamos este concepto, pero no lo aplicamos. O no lo manejamos en su totalidad. Y eso fue el tener objetivos claros. Y dirás, bueno, sí, objetivos claros, obvio. Comprometido con mis objetivos que estaban alineados con mi propósito de vida. Eso lo tenéis que anotar en algún lado. Comprometido con tus objetivos que están alineados con tu propósito de vida. Eso te lleva al próximo nivel. La gran mayoría no se maneja con objetivos. Se manejan con declaraciones de intención. Que te quede claro eso. Muchos no tienen objetivos. Tienen declaraciones de intención. ¿Pero qué es una declaración de intención? La declaración de intención es lo que hacen los niños.
¿qué vas a hacer cuando seas grande, Pedrito? Y voy a ser bombero, voy a ser policía, voy a ser astronauta, o lo que quiera. Pero es una declaración de intención. Me gustaría ser. Me gustaría vender más. Me gustaría ser mejor profesional en la venta. Me gustaría que mi negocio pasara al próximo nivel. Ahora, para que suceda eso, tenés que tener un objetivo claro, medible, con fecha de vencimiento. Sí, porque a veces no le ponemos fecha, entonces es algo que no va a llegar nunca. Si yo sé lo que quiero, sé cuándo lo quiero y sé cómo hacer, eso me facilita muchísimo más. Pero el hecho es, ese objetivo está alineado con tu propósito de vida, porque un objetivo profesional a veces no tiene que ver con nuestro propósito de vida. Yo no sé cuál es tu propósito de vida. Te cuento el mío. El mío es cambiar la vida de otras personas. En estos años he ayudado a muchas personas que estaban en el cero, no sabían vender, no eran emprendedores, a transformarse en profesionales de la venta, a tener grandes ingresos. Y estoy hoy haciendo esto justamente porque el alcance es mucho mayor. Ese granito de arena que puedo aportar en tu vida, que espero que te pueda ser útil, puede hacer una gran diferencia si lo aplicás. Porque es de personas inteligentes aprender de los errores y de los aciertos de los demás, ¿verdad? Mucha gente no lo piensa así. ¿Por qué? Porque tienen paradigmas, porque tienen creencias limitantes y piensan que saben todo, pero no demuestran con los resultados. No tienen nada, pero saben todo. Interesante. Yo me acuerdo que entrené en Paraguay. Yo soy de Uruguay, ¿no? Yo estaba en Paraguay hace 6, 7 años atrás y estaba entrenando a una persona en la venta consultiva, y esa persona enseñaba venta, enseñaba a otras personas a vender. Esa persona, no importa quién es, él era contratado por algunas empresas para capacitar a sus vendedores. Pero quiero decirte algo, esa persona no sabía nada, absolutamente nada, porque solo sabía lo que decían los libros, solo sabía la teoría. Y acá esto es algo muy importante. Los libros son fundamentales. Yo defiendo el conocimiento porque considero que cuando tú entendés un concepto es mucho más fácil aplicarlo. Los libros demuestran la experiencia y lecciones de vida, tanto de aciertos como de errores de muchísima gente, que ya se murió hace mucho tiempo y que está viva actualmente y compartiendo eso contigo. Pero en la venta tiene que haber acción, significa que el que te enseña lo tiene que haber aplicado. No puede ser un profesor teórico. Y este señor era un profesor teórico. Y recuerdo que cada vez que le enseñaba algo, él me contradecía. Y llegó un momento que le pregunté, bueno, pero decime, ¿qué resultados tenés? Porque entiendo que dominás mucho lo que me estás diciendo. ¿Cuáles son tus resultados? No tenía resultados. La verdad, era un gran teórico. Tendría que haber sido, no sé, un físico y desarrollado una gran teoría, pero en la venta, no. En la venta, tú aprendés, entendés los conceptos y los aplicás. Por eso te dije al principio, muchos de estos aprendizajes que tuve, de estos insights, de esos momentos que me ayudaron a entender ciertas situaciones, ya debes haber pasado por eso. Los conceptos probablemente ya los tenés. Pero la pregunta es, ¿los aplicás? Porque si tú los aplicás, te aseguro que vas a tener resultados. No hay variable en esto. Si aplicás lo que te estoy diciendo acá, en este video, vas a tener resultados. Vas a ver cómo va a cambiar tu negocio. Cómo va a cambiar tu forma de vender. No sé si tenés paradigmas limitantes, si tenés esas creencias que no te permiten ver más allá, o si pensás que sabes todo. Si llegaste hasta esta parte del video, creo que no. Creo que te ha interesado este material y me gustaría que lo aplicaras. Es gratis, no perdés nada. Te puedo asegurar que vas a ganar. Pero si sos de aquellos que leen libros, miran videos y no lo aplican, no te sirve de nada. No te sirve de nada. Tenés que aplicarlo. Entonces, cuando hablamos
de objetivos, y yo te estaba hablando y que me fui por la tangente, te estaba hablando de mi propósito de vida, y mi propósito de vida es ayudar a la gente para que pueda cambiar su vida, para que descubran su potencial. Porque algo que vas a descubrir en la venta es que en una primera instancia tú aprendes a vender, en una primera instancia recibís muchísimos no, en otra instancia aprendes a manejar los no, en otra instancia empiezas a ganar dinero, y llega un momento que vas a ayudar a otros a que aprendan. Te vas a transformar en un líder. Ese es el próximo nivel. Mi propósito fue cambiando con el tiempo. Hace muchos años atrás mi propósito era que mis hijos pudieran estudiar. Era tener el dinero necesario para darle el estudio a mis chicos. Y eso lo logré. Pero cada vez que fui ingresando en esto, más y más, y fui estudiando, y fui aprendiendo, y lo fui aplicando, y fui teniendo equipos de venta, y ayudé a personas del cero a transformarse en profesionales, mi propósito cambió, porque no hay nada mejor, y el dinero no paga esto, que ver una persona agradecida porque lo ayudaste a cambiar su vida. Bueno, ese es mi propósito. Pero no estoy acá para hablar de mi propósito. Estoy para decirte que ese tercer aprendizaje fue justamente eso. Compromiso con los objetivos míos que estaban alineados con mi propósito de vida. ¿Ok? Entonces, eso es lo que te va a llevar al próximo nivel. No es lo que te vas a ganar más dinero. Porque vas a aprender a vender y vas a ganar más dinero, vas a aprender a preguntar y vas a ganar más dinero, vas a cambiar tu mentalidad limitante, esa creencia limitante, y vas a ganar más dinero. Pero el próximo escalón, el próximo crecimiento exponencial, tiene que ver, sí o sí, si tú no lo estás aplicando, tiene que ver con tener objetivos claros, emocionales, un compromiso con esos objetivos y que eso esté alineado con tu propósito de vida. ¿Cómo lograr eso? Bien, yo te decía, tus objetivos deben tener fecha de caducidad, o sea, lo voy a lograr, esta es la fecha, ¿ok? Deben tener unidades de medición. Por eso hay muchas declaraciones de intención. Me gustaría vender más, me gustaría ser un mejor profesional, me gustaría tener un negocio millonario. Eso no tenés cómo medirlo, lo vas a medir con cifras. Pero lo principal de todo, si bien lo vas a medir con cifras, lo vas a medir con unidades de medición, que en otra instancia te los puedo comentar muy bien sobre ese tema, lo vas a medir con el tiempo, tiene que tener un tiempo, si no, no tiene sentido de ser, porque no sabes cuándo vas a llegar, no sabes si estás postergando, es lo que tenés que hacer, en fin. Pero también lo que tenés que hacer con tus objetivos es que sean públicos. Y acá de repente voy a chocar con mucha gente. Públicos. ¿Qué significa eso? Tus objetivos los tenés que compartir con otros. Tenés que decir lo que tú querés y que estás trabajando para lograrlo. Porque eso te compromete. Porque eso hace la diferencia en el mecanismo que existe dentro de nuestra cabeza. Mucha gente dice, no, yo mis objetivos no los comparto porque la gente es envidiosa. Mentalidad limitante, creencia limitante, paradigmas. Los campeones comparten sus objetivos. ¿Por qué? Porque también inspiran a otros a soñar. Y cuando logran sus objetivos, porque acá hay problema de que mucha gente no comparte, no lo hace público, no le dice a su hermano, a su esposa, a su amigo o a quien sea, mirá, yo me comprometí, mi objetivo es esto está alineado con mi propósito de vida, yo estoy comprometido con esto, este es mi plan de acción, y no lo hacen sencillamente porque tienen miedo de fracasar y utilizan esas creencias limitantes de que no, la gente es envidiosa, si yo digo, no me sale. Los campeones le dicen a todo el mundo lo que quieren y cómo lo van a lograr, y cuando logran inspiran a otras personas a hacer lo mismo. Cuando tú estés haciendo eso es porque te estás transformando en un líder, te estás liderando a ti y estás liderando a otros, estás inspirando a otros, ¿ok? Debes aprender a visualizar tus objetivos.
La visualización es impresionante y de repente ya lo aplicás. Yo quiero decirte que hace muchos años atrás yo tuve autos viejos y yo quería tener un auto blanco, nuevo, hermoso, que estaba en una revista. Fue un entrenamiento y a nosotros nos ayudaron a entender qué importantes son los entrenamientos, qué importantes son las capacitaciones, qué importante es que uno alimente nuestra mente con gente que sabe y gente que comparte contigo su crecimiento. Y me acuerdo que esta persona nos dijo, tienen que visualizar lo que quieren. ¿Pero qué es visualizar? Visualizar es ya saber que lo vas a tener. Si es un viaje, por ejemplo, ¿dónde vas a ir? No es un viaje, es ¿dónde vas a ir? ¿Dónde te vas a quedar? ¿Qué paseo vas a hacer? ¿Cuánto va a costar eso? ¿Cuándo va a ser? Y todo eso que te pusiste a averiguar, porque es como que ya lo estuvieras haciendo, vas a buscar una imagen y la vas a pegar en algún lugar y la vas a ver todos los días. Y a mí me pareció un poco fantasioso todo eso, pero lo apliqué con mi primer auto nuevo y de forma increíble lo obtuve. El mismo auto blanco lo obtuve, y a partir de ahí todo lo que para mí eran objetivos importantes, no cosas banales, objetivos importantes, objetivos anuales, objetivos quinquenales, ¿no? Objetivos importantes. Hago toda esa investigación previa. ¿Cómo se siente tenerlo? ¿Cómo se siente ser? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué debo hacer? Y eso lo pegaba en mi ropero, lo pegaba en mi heladera. Como ya ven, soy un gordito, visito la heladera un poco seguido, y lo pegaba en el techo arriba de mi cama. Entonces, cada vez que me acostaba, lo tenía presente, y cuando me despertaba y abría los ojos también lo tenía presente, y cuando me iba a vestir lo tenía presente, y cuando iba a la cocina lo tenía presente. Y es creer o reventar. Eso es tener fe. Decime ley de la atracción, Dios, el universo que conspira cuando tú haces tu parte. No sé. Yo conocí personas que no creían en Dios y que hablaban en una ley de la atracción, una ley universal, que cuando tú visualizabas y buscabas, las cosas se te daban. Personas que creen en Dios, personas cristianas, que te decían lo mismo, con otras palabras: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Entonces, la visualización es fundamental para que puedas lograr tus objetivos. Hacerlo público es fundamental. Tener una fecha de caducidad de ese objetivo es fundamental. Determinar unidades de medición de ese objetivo es fundamental. El gerenciamiento, y esto es algo muy importante, diario, semanal, de tus objetivos, de lo que estás haciendo, de la comparación de las unidades de medición, te ayudan a estar presente y te ayudan a corregir rumbos para que puedas lograr tus objetivos y seguir al próximo nivel. ¿Te identificaste con lo que te comenté? Te hago un pequeño resumen aquí. Se nos fue muchísimo este video. En todos estos años de emprendedor y dedicándome a las ventas, puedo destacar 3 aprendizajes entre los muchísimos que tuve que hicieron la gran diferencia en mi negocio y en mis resultados y en la forma de ganar dinero. El primero, identificar mis creencias limitantes y tratar de eliminarlas, entender que el problema no son los otros, soy yo, es como veo el mundo, son todas esas creencias que no me dejan crecer. Y así aprendí a vender más, a tener tickets más altos, a vender más volumen, porque empecé a mirar más lejos, porque saqué esa cortina que tenía en los ojos. Lo otro que te comentaba era aprender a preguntar. ¿Por qué? Porque el que pregunta propone. Mucha gente expone, el profesional propone. ¿Cómo? Preguntando. Y hay que aprender a preguntar.
los diferentes tipos de preguntas, cómo preguntar, cuándo preguntar, lo que preguntar. Te mencioné sobre el libro Spin Selling. Léelo, busca en internet. Y por último, para pasar al siguiente nivel, para hacer cambios importantísimos en tu vida, cuanto antes aprendas que el compromiso con objetivos que estén alineados con el propósito de tu vida hace toda la diferencia para poder crecer exponencialmente en lo que tú estés haciendo. Si aprendes eso ahora y lo aplicas, vas a ver resultados impresionantes. Recuerda, no es lo mismo un objetivo que una declaración de intención. Ya te lo expliqué. Por otro lado, tenemos que hacer públicos nuestros objetivos. Contarle a la gente, no tener miedo. Porque el que no dice es porque tiene miedo de no lograrlo. Por lo tanto, no lo va a lograr nunca. El que no le dice a sus parientes, a sus amigos, yo voy a hacer esto, a sus funcionarios, vamos a lograr esto, es porque tiene miedo de fracasar. O tiene paradigmas, creencias limitantes que le dicen, no hagas esto, porque de alguna forma, la gente es envidiosa y eso te va a hacer mal. Por otro lado, visualizar tus objetivos. Imagínate, investigá cómo sería cuando yo lo tenga, cuando yo sea, cuando yo logre, cuánto cuesta, qué esfuerzo demanda, cuándo va a ser, dónde va a ser. Y todo eso en una lámina, en una imagen que te siga. Mucha gente lo utiliza como protector de pantalla. Yo lo utilizo en la heladera, en el ropero y sobre la cama, en el techo. Si todo esto te fue de utilidad, me gustaría que nos dieras un like, que te suscribieras en el canal y que vieras muchos de los otros contenidos que tenemos. Gracias, emprendedor, por estar con nosotros. Cerrá y vamos.